Madre mía, el salseo está que arde con Can Yaman. A ver que el tío se ha pronunciado. Y no de cualquier manera. Ha soltado la bomba y la bomba dice, él era demasiado para mí. Ojo a la frase. ¿Quién es él? ¿De qué está hablando este hombre? Estamos todos aquí con el café en la mano, intentando descifrar el misterio. Para ser honestos, Can Yaman siempre da de qué hablar. Desde que explotó en Turquía, no ha parado de generar titulares. Y ahora esto. Él era demasiado para mí. ¿No se está diciendo que tuvo una relación y la persona en cuestión era mejor que él? ¿Más importante? ¿Más guapa? ¿Más famosa? Las posibilidades son infinitas y todas son jugosísimas. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando controlar la narrativa. Saben que todo el mundo está pendiente de su vida, especialmente de sus relaciones. Y si suelta algo así, la gente va a empezar a especular y a crear historias, y eso lo mantiene en el foco sin tener que dar detalles concretos. Es un movimiento maestro de marketing, si me apuráis. Muchos dicen que esto se refiere a su relación con una mujer muy famosa, quizás de Hollywood, o a algún amigo súper influyente en la industria. Imagínate qué presión. Si resulta que es así, pues tiene sentido que se sienta un poco abrumado. Can es un tío con mucho carisma, eso está claro, pero el mundo del espectáculo es un campo de minas. Pero, ¿y si él no se refiere a una persona? ¿Y si se refiere a algún proyecto? ¿A una oportunidad que se le presentó y que sintió que no estaba a la altura? Por ejemplo, un papel en una película súper importante que requería unas habilidades que él aún no sentía dominar del todo. Eso también encajaría con esa frase de demasiado para mí. A veces el mayor enemigo somos nosotros mismos y nuestras inseguridades, ¿verdad? De todas formas, conociendo el percal de Can, lo más probable es que sí se refiera a una persona. Y a mí me da la sensación de que está insinuando que esta persona tenía un nivel de, no sé, de inteligencia, de poder, de influencia, que a él le hacía sentir pequeño. O que simplemente sus vidas eran tan diferentes que no podían encajar. A lo mejor, esta persona tenía una vida muy tranquila y él es un torbellino de pasiones y proyectos. A ver, si yo fuera él y me sintiera así, lo último que haría sería soltarlo así, a la ligera. Pero también es verdad que las redes sociales nos empujan a compartir, a ser vulnerables, o a parecerlo. Y Can es un maestro en eso. Piénsalo, ¿qué clase de persona podría hacer sentir a Can Yaman demasiado para mí? Alguien con un intelecto superior, quizás. Alguien que vive en un mundo aparte, lejos de los focos, pero que irradia una luz propia inalcanzable. O si es alguien con una seguridad en sí misma tan brutal que lo hacía sentir inseguro. No sé, son muchas vueltas que le estoy dando. Lo que sí tengo claro es que esta frase va a dar para mucho salseo. Va a haber entrevistas, va a haber desmentidos, va a haber confirmaciones veladas. Y nosotros aquí atentos a cada detalle. Porque Can Yaman no defrauda cuando se trata de dar de qué hablar. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Can Yaman se refería a una relación sentimental, o a otra cosa? ¿Y quién pensáis que podría ser esa persona que era demasiado para él? Soltad lo que pensáis en los comentarios.